Federico Berrueto, se informó que hoy falleció Marcela Lombardo, una de las primeras mujeres que intentó llegar a la presidencia de México. En un comunicado, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano, informó de su fallecimiento a los 91 años. Ella dirigió las juventudes del Partido Popular en 1952. Fue postulada en el 94 por el Partido Popular Socialista como candidata presidencial. Federico Berrueto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Azucena? Muy bien, gracias, qué gusto saludarte como siempre. Marcela Lombardo, 94, junto con Rosario Ibarra. Así es, y ¿sabes qué? Es una, digamos, sucesora de un hombre importantísimo en la historia contemporánea de México, que es Vicente Lombardo Toledano. De hecho, es uno de los arquitectos del sindicalismo mexicano, fundador del Partido Popular Socialista, que precisamente postuló a Marcela Lombardo en el 94 como su candidata presidencial. Pues ha fallecido el día de hoy. Hay un legado de lucha de las mujeres desde hace muchísimos años, Federico, encabezado por Marcela Lombardo, que en paz descanse, y por la señora Rosario Ibarra de Piedra. Así es, efectivamente. Muy bien. Pues, ¿cómo ves al PRI? Escuchábamos a José Antonio Meade en este evento de aniversario, el aniversario número 89, el día de ayer. ¿Con qué salud llega el PRI a los 89 años, Federico, según tu diagnóstico? Mira, el PRI tiene un problema de fondo estructural. Llega en malas condiciones porque el PRI no ha podido revisarse a sí mismo cuál es su papel, cuál es su capacidad, cuál es su debilidad y cuál es su fortaleza frente a la realidad democrática del país. El PRI fue formado precisamente, como decía su candidato, para resolver por la vía de las instituciones, por la vía civilizada, la disputa por el poder. Pero fue formado desde el poder, de manera tal que al PRI le ha faltado, tiene una limitación para competir. Lo intentó Luis Donaldo en los tiempos de Salinas, lo que fue el fortalecimiento, la renovación, se quiso transformar, cambiar al PRI, y la verdad es que se ha quedado como un aparato político al servicio del presidente en turno, desde luego cuando es de su propio partido. El problema del PRI es que ahora enfrenta un desafío electoral monumental. Su candidato presidencial, bueno, tuvo que venir de, digamos, las filas ciudadanas y no propiamente de su propia militancia, y esto significa que haya un problema en el fondo que no tiene que ver con esta elección necesariamente, sino con algo que no se ha hecho a lo largo del tiempo. Ahora, lo intentó en los 90, lo intentó en este sexenio, porque cuando regresó el PRI después del gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y que empezaron con las reformas estructurales y que ellos sí sabían gobernar, etcétera, parecía que había realmente un nuevo PRI que se fue desinflando conforme la realidad los fue aplastando, Federico. Pues mira, cuando tú tienes malos resultados electorales es muy difícil para un partido emprender su propia reforma. Esto le ha acontecido al PRI después del 94, y lamentablemente lo que ha ocurrido es que no ha habido esta discusión. Bueno, ¿qué es realmente el PRI? ¿Por qué la gente va a optar por el PRI más allá de lo que es su historia? Curiosamente, fíjate que Luis Donaldo dijo algo en el 94. Los partidos que viven de su historia no tienen futuro. O sea, no tienen que ver con la democracia. Los partidos tienen que decirle algo a la gente, y por lo visto, pues el PRI está en un serio problema. No ha perdido tantas elecciones como ahora, tiene poca gente gobernando en estados y municipios, y el PRI se está jugando su propio destino en esta elección del 1 de junio. Y pocas posibilidades de ganar las elecciones gubernamentales que vienen, además. Bueno, mira, todavía hay una campaña por ver. Creo que puede haber cambios en el escenario. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, que se veía una elección muy cerrada, hemos conocido de una deserción de un panista muy importante que fractura el voto del PAN y cambia el escenario. Se dan acontecimientos durante las campañas que tienen esta capacidad de modificar lo que aparentemente parecía irreversible. ¿Tú crees que es un paciente grave en terapia intensiva o un paciente que ya tendrían que practicarle la eutanasia, Federico? Mira, el PRI tiene que hacer una transformación tan a fondo que va más allá de lo que es un padecimiento. Creo que pasada esta elección, cualquiera que sea el resultado, si el PRI no se transforma,
corre el riesgo de perecer. ¿Pero puede seguir sobreviviendo bajo las mismas siglas, bajo los mismos liderazgos? Pues mira, no va a poder sobrevivir con las mismas prácticas, eso queda claramente. El verticalismo, el centralismo, esta suerte de despotismo hacia la gente y hacia la militancia, creo que los ha lastimado profundamente. Porque el PAN sufrió una fractura, pero hubo un relevo muy forzado, pero un relevo generacional con Damián Cepeda, con Ricardo Anaya, sí. Y aunque están ahí los mismos panistas de siempre, ¿no? Detrás y en consultoría, etcétera, el rostro del PAN en estas elecciones es diferente. Sí, es diferente, pero mira, el PAN tiene una fortaleza, que es un partido que nació en la oposición, tiene capacidad para vivir en la oposición. El PRI nació en el poder y tiene serias dificultades para vivir en la oposición. ¿Estamos asistiendo a la desaparición del PRI? Puede suceder, claro. Si hay un resultado desastroso, el PRI no puede sobrevivir sin presencia en el poder. Gracias, Federico, como claro siempre. Sí. Gracias, nos vemos el lunes. Buenas noches, Federico Berrueto, como todos los lunes, aquí en Milenio, y tu columna los domingos en Milenio Diario. Gracias, Federico.